palabra es titulada Un corazón dividido. ¿Un corazón qué? Dividido. Un corazón dividido. Hermano, ¿usted tiene el corazón dividido? Como dice una canción, el corazón partido. Sí, la han escuchado, ¿no? Corazón dividido. Vamos a Santiago 1.8. ¿Qué nos dice Santiago? No Santiago 1, verso 2, sino Santiago 1.8. Dice la palabra del Señor. ¿Ya la tienen? Amén. Pueden decir amén. Amén. Y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Sí? El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante. Inconstante en todos sus caminos. Pero vamos a leer desde el 1. No, 1.2. El 1.5. El 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Semejante a la qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Entonces podemos aquí observar que el apóstol Santiago nos habla de que hay muchas personas que tienen doble ánimo, ¿cierto? Tienen un corazón dividido, ¿sí? Y cuando piden en oración, el Señor pues no les va a responder, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué hace la onda del mar? Viene, eso viene a veces grande, después se devuelve y recoge más mugre y viene. Entonces estaba en el mar en Cartagena, los que estuvieron hace poco en Santa Marta, ¿no? En el Rodadero, que dicen que ahora es una playa que está muy contaminada, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Pues uno ve que las ondas del mar vienen y van, no son constantes, ¿sí? Entonces me animé con esta palabra porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que son cristianas, asisten a la iglesia, pero no hay respuesta en sus oraciones, no hay una respuesta en sus vidas. Y cada vez uno las ve hablar, les cuentan a uno experiencias, situaciones, y mi esposa me preguntaba, después de tantos años esta hermana, con tantos problemas, con tantas situaciones, y es que a veces nosotros no somos constantes, ¿sí? Una persona de doble ánimo es inconstante, tiene serios conflictos en su vida. Su corazón está dividido, su corazón está fragmentado y nunca decide qué hacer. O sea, decide hacer una cosa, pero no, mejor hace otra, y después dice, no, mejor hago otra, y después otra, ¿sí? Ese es inconstante, nunca decide qué hacer, no tiene un enfoque, no es constante, no puede planear. ¿Se acuerda que hablamos de la planeación hace poco?
nunca va a ver los frutos de su trabajo, porque su corazón, sus sentimientos lo van a engañar y trabaja y trabaja y trabaja y al final no tiene nada. Pues cualquier cosa que haga la dejará inconclusa o incompleta. Es como una ola que va de un lado a otro sin dominio propio. Solo las circunstancias la llevan. La familia, los amigos, no tiene un carácter. Es como el tamo que arrebata el viento. ¿Se acuerdan de ese Salmo 1? ¿Se acuerdan del Salmo 1? Que dice que es como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Entonces se han visto esas películas del medio oeste que ven un poco de ramas que va así en el desierto, una ola en el desierto. Ese es el tamo, ¿sí? O sea, no tiene firmeza, no tiene raíces. La arrogancia, el orgullo, sus deseos, sus pecados, la llevan de aquí para allá y no puede ver el plan que Dios tiene para su vida, ¿sí? Entonces, usted se preguntará, pero bueno, ¿cómo una persona cristiana, como un creyente, una persona que viene a la iglesia todos los días, va a tener doble ánimo? ¿Sí? Entonces, es una pregunta que se hace, ¿sí? ¿Cómo va a tener doble ánimo? Se supone que cree en Dios, ¿sí? ¿No se supone que el Espíritu Santo nos selló y habita en nosotros? Esa es la pregunta. ¿No se supone que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿No debería el Espíritu Santo ser el que ejecute el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué un cristiano anda como las olas del mar? Entonces, la clave es que a pesar de que esa persona es cristiana, a pesar de que ha recibido el Espíritu Santo, a pesar de que ha vivido cosas con el Señor, pues el Señor nos da a nosotros un libre albedrío. O sea, nosotros tenemos decisión para ir de aquí para allá o para seguir al Señor. Nosotros decidimos. Y quiero que veamos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo de una persona, de un rey, que lo tuvo todo para ser firme, para estar en el trono del Señor, pero que por su inconstancia, por sus dudas, por su orgullo, por sus situaciones, lo hicieron retroceder y retroceder y retroceder hasta que terminó su vida mal, ¿sí? ¿Saben de quién es? ¿Saben de quién? En la Biblia hay otros ejemplos. ¿Saben de quién es? Saúl. Uy, ¿quién dijo eso? ¿Quién? El hermano. ¿El hermano? El hermano Leonardo. Saúl, el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Pero para ir a la vida del rey Saúl tenemos que ir a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel 9, 1. Obviamente yo tuve que resumir un poco la vida del rey Saúl, porque casi todo Primero de Samuel pues nos habla acerca de, porque fue un rey grande en el pueblo de Israel. Y vamos a hacer el estudio de Primeras de Samuel así por encimita, para que usted pueda ver estas características y que al verlas no cometa los mismos errores, o bueno, si los cometió, enderecemos el camino, ¿no? Eso es lo importante, porque la Biblia es para aplicar. La Biblia no es un libro de historias y de cuentos y de narrativas y ya, y se quedan en mi imaginación. No, la Biblia, la palabra de Dios es para aplicarla a usted a su vida, ¿sí? No para tenerla ahí guardadita y ya, chévere, bonito. Es para aplicarla a nuestras vidas, ¿sí? Primera de Samuel 9:1. 9:1, ¿sí? ¿Lo tienen? Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. ¿Cómo se llamaba? Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror,
hijo de Becora, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, ¿sí? Hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Entonces ya ubicamos a Saúl. Saúl era hijo de Cis, ¿sí? Y Cis pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿sí? Recuerden que las tribus de Israel eran 12 tribus, ¿sí? Y una de estas tribus era Benjamín. Benjamín fue el hijo menor del último hijo de Abraham. No, mentira, no fue el último. Me corrigen, fue el penúltimo, ¿sí? El último fue. No, sí, el último fue Benjamín. Mis hermanos, corrijan. Benjamín fue el último de los hijos de Abraham, de Jacob, de Israel, de Jacob, de Israel. ¿Listo? Corrijan. Entonces Benjamín fue el último de sus hijos y el penúltimo fue José, ¿cierto? ¿Estamos bien? Listo. Entonces Benjamín era una tribu, no era de las más importantes, no era de las más grandes, no era de las más exclusivas, pero sí era una de las tribus que era muy obediente a la palabra de Dios, ¿sí? Y Saúl, el rey Saúl, sale de esta tribu. Creo que vamos a algunas características del rey Saúl. Dice: y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, ¿sí? Entre los hijos de Israel. ¿Cómo era? Joven y hermoso, ¿sí? No había otro más hermoso que él, o sea, era espectacular el muchacho. Era un tipazo, ¿sí? De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea, era alto, ¿sí? Era alto, pues no gigante, pero sí era muy alto. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar a las asnas. Entonces, ¿cómo encontró Saúl el llamado de Dios? Por medio de la búsqueda de unas asnas, ¿sí? O sea, que Saúl no era rico, Saúl no tenía un estrato alto, Saúl no era una persona adinerada, no era una persona con recursos, sino más bien era una persona humilde. Saúl inicia su carrera ministerial muy bien. Vamos a Primera de Samuel, 9:21. Dice el 9:21: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? ¿Sí? ¿Qué le había dicho la persona que le dijo esto a Saúl? Era Samuel. Samuel le había dicho a Saúl que iba a ser rey, ¿sí? Entonces él se pregunta: si yo soy pertenezco a las tribus más pequeñas, soy de los más humildes, mi familia es de las más pequeñas, ¿por qué me has dicho esto? ¿Sí? Entonces vemos que Saúl tenía un corazón humilde. Fue elegido por Dios. Si fue elegido por Dios, es porque Dios vio algo especial en Saúl. Porque muchas veces juzgamos al rey Saúl como un rey déspota, un rey que hizo las cosas mal, que tenía mal a su familia, que tenía estaba mal de la cabeza. Pero si Dios lo eligió fue por algo, ¿no? El Señor tuvo que haber visto algo especial en Saúl. Él tenía un gran llamado. Incluso Dios colocó el Espíritu Santo en la vida de Saúl. Porque es que a veces creemos que si yo tengo el Espíritu Santo ya,
tengo alas, ya soy producto terminado, voy directo al cielo y no va a pasar nada malo en mi vida. Pero al examinar la vida de Saúl, vemos que él empezó bien, él fue ungido por Samuel. Generalmente todos empezamos de la manera correcta, porque nuestro espíritu está dispuesto. Dios nos llama y respondemos. ¿Sí? Vemos en 1 Samuel 10:6, vamos al 10:6. 10:6. ¿Lo tienen? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dice Samuel a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado, en otro hombre, o sea, será transformado, será cambiado, ¿sí? Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino a la vida de Saúl y fue utilizado con poder, ¿sí? Entonces, las características del rey Saúl al principio de su vida, al principio de su ministerio, vemos que era un hombre joven, era apuesto, era alto, tenía un buen corazón, era humilde, tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. También dice que era un hombre de batalla. Muchas veces, también dicen que era un hombre de batalla y un hombre guerrero y un hombre que iba a direccionar al pueblo de Israel a la victoria. Y lo vemos porque él, después de esto, tiene muchas batallas, muchas luchas contra los filisteos y las va ganando y las va ganando y se va posicionando en un lugar grande en el pueblo de Israel. ¿Y cuánto de nosotros no nos pasa esto? Nuestra vida empieza a cambiar, empieza a mejorar cuando tenemos al Señor de nuestro lado y hemos visto victorias. ¿Cuántos de nosotros hemos visto victorias de parte del Señor? Amén. Amén. Yo me declaro que yo he visto cosas grandes, poderosas en mi vida. He tenido ascensos, he tenido buen dinero, ¿sí? He estado a cargo de empleados, los he aconsejado y yo digo, pues he tenido las cosas bien, pero de un momento a otro la vida de Saúl empieza a cambiar, empieza a tomar como otro rumbo. Y es que muchas veces la desesperación hace que nosotros tomemos malas decisiones. ¿Por qué? Porque nos desesperamos al no ver que Dios esté haciendo algo. Y Dios está orando. Pero Dios obra no al tiempo que usted quiere, sino al tiempo de Él. Y eso no es solamente porque Él quiera orar a este tiempo, sino también para que usted pase por un proceso, para pulir su corazón. Es el filtro que Dios utiliza para ver si su corazón verdaderamente es uno solo o está dividido, o es como las olas del mar, que va de un lado a otro, o es inconstante, ¿sí? Ahí, en los momentos donde Dios está en silencio, donde Dios no le responde, donde Dios no le habla, donde usted clama, ora y no hay respuesta, esos momentos son donde debemos esperar y estar quietos y no hacer nada que después tengamos que lamentar. Vamos a ver los fracasos del rey Saúl. Primero, hasta este momento el rey Saúl estaba bien, o sea, tenía un lugar, una posición, el Señor estaba con él y derrotaba a sus enemigos.
Pero después empiezan los fracasos. Primero, ofreció holocausto sin estar autorizado. O sea, hizo un altar y ofreció sacrificio sin estar autorizado. Asumió funciones sacerdotales que a él no le correspondían como rey. Le faltó fe para esperar a Samuel, quien era el que iba a quemar la ofrenda. No creyó en lo que Dios iba a hacer. Vamos a 1 Samuel 13, del 9 al 15. 1 Samuel 13, ¿listo lo tienen? Amén. Del 9 al 15. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, ¿sí? Y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me ofreceré pues, me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿qué vemos la escena ahí trágica? Que el rey Saúl fue desobediente. Pero yo me pregunto, o sea, todos juzgamos a Saúl, pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos sido desobedientes a algo que Dios nos ha dicho que esperemos? Tal vez alguno de ustedes, un novio, un esposo, un trabajo, una familia, ¿sí? Usted se pone de acelerado: es que quiero tener familia ya, es que yo ya estoy viejo, es que no sé qué, es que ya me quiero casar, es que... Y se pone acelerado y, como dicen, mete las patas. A veces juzgamos mucho a Saúl, pero nosotros somos pequeños Saúl, ¿sí? Hacemos cosas que el Señor no nos ha ordenado. Queremos tomar la iniciativa. Por ejemplo, aquí Saúl sustituyó a Samuel. Samuel era el sacerdote, Samuel era el que hacía la ofrenda, y Samuel le dijo a Saúl: espérame aquí, ya vengo, voy a hacer, bueno, una diligencia que tenía que hacer, y cuando vuelva yo enciendo el fuego, yo enciendo el holocausto. Pero ¿qué tuvo Saúl? O sea, ¿qué pensó él? Se me están yendo los hombres, aquí hay que hacer algo. Uy, ahí viene el ejército, no me van a matar, no, ¿qué hago? No, este Samuel se quedó allá, no, me dejó solo, estoy solo, pensó. En vez de pensar: yo estoy con el Señor, yo estoy con Jehová de los ejércitos, y si el Señor me dice que debo esperar, pues espero. Entonces tomó la iniciativa alocadamente, aceleradamente, y cometió uno de los errores más grandes de su vida. A pesar de que tenía el Espíritu de Dios, a pesar de que era joven, a pesar de que era hermoso y tenía todo el reino, ¿sí?
toma una mala decisión. Y a veces los sentimientos, nuestro corazón está dividido. No estamos conectados con el Señor. Y nuestros sentimientos, el pecado, las frustraciones, las decisiones que hay que tomar, hacen que nos inclinemos hacia otro lado y no estemos firmes y tomemos malas decisiones. 2. Saúl desobedeció la orden de Dios para destruir completamente a los amalecitas. Dejó con vida al rey Agag y el ganado. En 1 Samuel 15:1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Teilán, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató y a filo de su espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. ¿Qué hizo Saúl? No obedeció a Dios. Entonces, Dios le había dado otra oportunidad. Dios dijo: bueno, voy a firmar su reino, voy a ponerlo ahí. Pero Saúl, otra vez, de terco, dejó vivo al rey Agag. Dejó vivo al rey Agag y dejó vivo a todo lo bueno del ganado, de los corderos, de todo lo grueso. ¿Qué vemos acá? Que a veces nosotros somos obedecemos, pero obedecemos a medias. ¿Sí? Obedecemos lo que nos conviene, ¿cierto? No, el que tiene que ir al encuentro, va al encuentro y todo, y está allá y vive la gloria de Dios, y vuelve y sigue con su pecado. O sea, hace un sacrificio, mata muchas cosas, pero deja vivo algo que tiene ahí escondidito, para que el Señor no se dé cuenta, ¿cierto? Como si no se fuera a dar cuenta el Señor. Deja lo grueso para usted, ¿cierto? Deja al rey Agag vivo, al que reina en su corazón. Ese pecado que reina en su corazón lo deja con vida y no lo mata. Y Dios le había dado la orden al pueblo, o bueno, a Saúl, que matara todo, que no dejara nada con vida. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si dejaba a alguien con vida, pues eso lo iba a afectar durante toda su vida. Y fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel.
El pueblo de Israel ahorita tiene esos problemas tan grandes allá en el Medio Oriente con pueblos que dejó vivos en esa época. Y se le levantaron y se le levantan y pelean contra el pueblo de Israel. Pero fue porque ellos lo quisieron. Fue porque ellos dejaron con vida cosas que no tenían que dejar con vida. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Si usted ve que su fe no es respondida, si usted ve que sus oraciones no son respondidas, si usted ve que todo va como de mal en peor, es porque hay algo que usted no ha cortado en su vida, no ha matado en su vida. Sí. Hay cosas que usted dejó ahí, dejando como pañitos de agua tibia, ¿no? Eso después lo soluciona. Después lo soluciona que el dinosaurio se le creció. ¿Sí? ¿No han visto ese meme? De que cuidan un dinosaurio pequeñito y eso lo cuidan y lo llevan, lo alimentan, y ya cuando ve el dinosaurio es un tiranosaurio y se lo come a usted. Así es el pecado, mi hermano. Usted lo va consintiendo, lo va consintiendo. Y un ejemplo que también me pusieron que el pecado es como un gato muerto mal enterrado. Usted se le muere un gato, usted quería mucho el gatito, era muy bonito, pero se murió. Entonces usted llega y lo entierra, pero le deja la cola por fuera. Después va siempre y acaricia la cola del gato. Entonces, el pecado, usted tiene que acabarlo de raíz, mi hermano. Entre más largas le dé a su vida ese pecado, se le va a levantar. En algún momento se le va a levantar y va a destrozar su vida. Va a destrozar. Lo digo porque a mí me pasó. Yo le daba escondía y le daba largas. Y de un momento a otro se destapó la olla y eso salpicó a todo el mundo. Entonces, eso es serio, eso es serio. ¿Sí? 3. Quería matar al ungido de Dios. Estaba celoso de David. Primera de Samuel 19. Y vamos viendo que la vida de Saúl está de mal en peor. ¿Se acuerdan que después de esto el rey Saúl empieza a tener delirios de persecución? Y como Samuel le dice que le van a quitar la corona, él sabe que le va a quitar la corona, entonces va a matar a David. Y David, pues en algún momento, pues él era el que lo consolaba, tocando el arpa, y él se sentía bien porque él tenía un espíritu, o sea, había tenido el espíritu de Dios dentro de sí, pero en algún momento ya el espíritu de Dios dijo, no, yo aquí ya no, porque Saúl toma malas decisiones, o sea, Saúl no está firme, tiene el corazón dividido. Entonces se va el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando se va el Espíritu de Dios de una persona? ¿Qué dice Jesús? Queda vacío. ¿Sí? O bueno, cualquier espíritu, porque cuando habla Jesús habla de un espíritu inmundo. Pero se va un espíritu y vienen 7 peores. Entonces, yo tendría miedo, ¿sí? De que se fuera el Espíritu de Dios de mi vida y llegaran 7 chukis ahí. Y eso le pasó a Saúl. Y vemos que Saúl era una persona creyente. O sea, eso nos puede pasar a nosotros, mis hermanos. Dice el 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y esconde. ¿Sí? Le tocó al hijo rescatar al que iba a ser el nuevo rey de Israel. ¿Sí? Entonces, nuestra vida empieza, o bueno, la vida de Saúl empieza de mal en peor, empeorar. Vienen circunstancias y no hay un pare.
Ya cuando usted se da cuenta, usted ya está hasta acá. ¿Sí? Y hay muchas personas que empiezan a apartarse de Dios y es con cositas pequeñas. O sea, usted no se aparta del Señor con grandes cosas. Pero de una vez radical, no voy a volver a la iglesia, no. Usted se empieza a deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarse, y ya después cuando usted se da cuenta está peor de como estaba antes. ¿Sí? Así le pasó a Saúl. 4. Empezó a consultar medios, una divina. En 1 Samuel 28, 4 al 7. Recordemos que el pueblo de Israel tenía prohibido ir a donde adivinos, donde brujos, donde agoreros, donde personas que le leyeran la mano, donde todo este tipo de personas que practicaran brujería. Y Saúl, siendo rey todavía, va a consultar una media. El 28, 4, 7 dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todos los de Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo? Y se turba nuestro corazón. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su criado: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces Saúl fue hasta allá, consultó a la medium y tras del hecho dice que por favor hable con Samuel. Samuel ya había muerto. Ya Samuel ya muerto, no lo dejan ni descansar en paz. Y va hasta una medium y a preguntarle que si el Señor le dará la victoria. Entonces es muy, o sea, ya está fuera de sí Saúl. Ya su mente, su corazón está en otro lado, ya está completamente loco. ¿Sí? Y hasta el final que llega la muerte de Saúl, en 1 Samuel 31, del 1 al 7. Todo hijo de Dios puede tomar malas de sus decisiones si su corazón no está firme en Jesús. Si su corazón no está firme y puestos los ojos, como dice el versículo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Sí? Si nuestros ojos no están puestos en Jesús, nos vamos a dejar llevar de aquí para allá. Y vamos a terminar, Dios no lo quiere, pero vamos a terminar como el rey Saúl, tomando malas decisiones, hiriendo a las personas que queremos. Aquí muere el hijo, muere Saúl, y mueren sus 3 hijos. Y su nieto queda inválido. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia del nieto de Saúl, del hijo de Jonathan? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset. Queda inválido. Entonces podemos, por nuestras malas decisiones, por nuestros mal testimonio, por las malas cosas que hacemos en nuestras vidas, podemos arruinar todo lo que hemos hecho en Jesús. Podemos arruinar nuestras familias, podemos arruinar a todas nuestras generaciones. Entonces tenemos que empezar a tener conciencia de que las decisiones que yo tomo sean firmes y sean puestas en Jesús. No debemos dudar, mis hermanos. A veces cosas pequeñas, nuestra forma de hablar. Si hablo todo el tiempo con groserías, nuestra forma de
de decir las cosas, nuestra forma de vivir nuestra fe. A veces no practicamos las disciplinas espirituales, ¿recuerdan las disciplinas espirituales? Y eso va haciendo que mi fe se enfríe, que mi espíritu mengue, porque los que piensan en las cosas de la carne hacen y practican las cosas de la carne, pero los que hacen las cosas del espíritu practican las cosas del espíritu. Los que piensan en las cosas del espíritu practican las cosas del espíritu. Es por eso que nosotros queremos como iglesia que ustedes empiecen a avivar ese fuego del espíritu en sus vidas. Pero eso lo hace cada uno toma su decisión, cada uno hace y practica la disciplina espiritual todos los días en su casa, en su familia, y durante la semana se ejercita, lee la palabra para estar bien conectado con el Señor y no alejarse, no empezar a, no, pero es que el trabajo, no, pero es que mi jefe, no, pero es que mi familia, no, pero es que mi... ¿sí? Y todo es un pero, y divide su corazón. Su corazón empieza a pensar en otras cosas. ¿Qué era lo que pensaba el rey? En su reino. Él solo estaba obsesionado en su reino. Él no estaba pensando en nada más, no estaba pensando en Dios, no estaba pensando en lo que Dios quería para su vida, no estaba pensando en el plan que Dios tenía. Él solo quería la fama, solo quería que lo enaltecieran. Entonces yo quiero hacer una comparación para que ustedes no se queden solo con lo malo de Primera de Samuel, porque en Primera de Samuel usted puede encontrar cosas buenas, ¿sí? Y es que quiero hacer una comparación con Samuel, el otro protagonista de la historia, ¿sí? Porque vemos la cara de Saúl, que no fue buena, pero veamos la cara de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel fue el último juez. ¿Qué era un juez? ¿Recuerdan los jueces? Los jueces están en libros de jueces. Entonces usted puede leer ahí, todos los jueces eran personas que guiaban al pueblo, les daban consejos y tenían una palabra, y también eran personas de guerra, personas de batalla, personas que iban a la lucha, o sea, era como un rey. Los jueces eran como reyes. Y Samuel fue el último juez, último de los jueces. Ya después de jueces vemos la historia de los reyes. ¿Sí? Hace la transición. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se cansó de tener jueces, porque los jueces solo obedecían la voz de Dios. O sea, era una teocracia, ¿sí? No era una monarquía. En esa época el resto de naciones tenían monarquías, pero en esta época era el único pueblo que tenía teocracia era el pueblo de Israel, o sea, escuchaba la voz de Dios, ¿sí? Y Samuel fue el último de esos jueces. Samuel fue el último en servir como juez de Israel. Era una figura de autoridad que aconsejaba al pueblo, resolvía disputas, no se obsesionó con su título como juez del pueblo. O sea, él no hizo lo que hizo Saúl. Saúl sí estaba obsesionado que él era el rey, su familia era real. Pero Samuel dijo, no, Dios me está hablando y Dios me dice que coloque un rey. O sea, dejó su corona y se la pasó a Saúl. También Samuel era profeta de Israel. Bueno, yo les pregunto, ustedes si tienen un puesto en una empresa, un puesto importante, y una persona le dice, bueno, tiene que dejar ese puesto para dárselo a otro, ¿ustedes lo harían? Y tiene que renunciar al dinero que le estamos dando, porque va a llegar otra persona. Entonces uno no lo debe decidir, no me conviene. Pero Samuel, ¿qué hizo? Samuel dijo, si Dios lo decide así, pues que sea así. Samuel era un profeta y actuó como profeta, fiel a Dios, transmitiendo la palabra de Dios a los líderes y al pueblo. Samuel, además de ser juez, de ser profeta, era sacerdote.
y desempeñó el rol de los sacerdotes de sacerdocio oficial, ¿sí? Y se le atribuye la fundación de una escuela de profetas. Samuel era hacedor de reyes, él ungió a los 2 reyes que tuvo Israel. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? No, tuvo muchos. La pregunta era corchada. Pero los más importantes fueron 3. ¿Sí? Nabucodonosor no era rey de Israel. Saúl, David y Salomón. Es Salomón. Se confundió mi hermano con Saúl, Samuel. ¿Qué? Saúl, David y Salomón fueron los 3 más importantes. Pero de ahí en adelante tuvieron más reyes. ¿Sí? Recuerden que el reino fue dividido también. ¿Sí? Dividido en 2. Uy, mi hermano está volando. Entonces Samuel fue hacedor de reyes, ungió a los 2 primeros reyes. Obediente. Samuel fue obediente, obedecía la voz de Dios desde muy joven. ¿Recuerdan lo que pasó con Samuel de joven? ¿Se acuerdan que su madre no podía concebir hijos? Entonces le oró al Señor así como medio, y Dios vio el corazón de ella y le hizo tener un hijo, y ella prometió que si tenía un hijo lo dejaba consagrado a Dios. Y él creció en el templo y desde muy niño escuchó la voz de Dios que le decía: Samuel, Samuel, Samuel. Y el profeta que estaba en esa época, que era Elí, le decía: no, es que yo no le estoy llamando, es Dios. Si te llama nuevamente, dile: heme aquí. Lo llamó 3 veces, sí. Entonces él tenía muy finito, Samuel tenía fino el oído para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo afina usted ese oído? La pregunta. ¿Sí tiene afinado ese oído? ¿O más le habla el diablo que Dios? Sí, porque Dios también, el diablo también. ¿No ven esa tragedia en el tren de Estados Unidos? Y el hombre dice que escuchó una voz que decía: mátela, y se levantó y la mató. A la chica, se fue una chica que mató. ¿A quién estaba escuchando? ¿El diablo? Demonios. Entonces estaba como Saúl, tenaz. Entonces, si tenemos el oído escuchando la voz de Dios. ¿Sí está afinado? Él era obediente, era fiel, se mantuvo fiel a su deber en todo momento, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. A pesar de que sus hijos eran rebeldes, Samuel siempre prefirió seguir a Dios que a sus hijos. Recuerden que Samuel también tenía hijos, pero esos hijos eran rebeldes. El pueblo los despreciaba. Pero Samuel despreció también a sus hijos y se enfocó en Dios. No como Elí. Elí tuvo hijos rebeldes, pero les acolitaban todo. Era valiente, era un hombre valiente en todo tiempo. Siempre defendió la voluntad de Dios confrontando a los reyes. Él se metió en muchos problemas con Saúl. Incluso hasta Saúl también quería matar a Samuel, porque él le decía la verdad en la cara. Y a veces a nosotros nos hace falta, ¿cierto? Decir la verdad. Bueno, a veces nos damos garra diciendo la verdad, ¿no? Que no es verdad de Dios y no es verdad de su corazón. Pero cuando es verdad de Dios, uno tiene que confrontar, ser directo. Era verdadero, resaltó el carácter divino a través de su vida. No miró las apariencias, sino el corazón, ¿sí? Su vida fue un ejemplo y demostró que Dios valora más la obediencia que los sacrificios. Y a veces como cristianos se nos olvida que Dios valora más la obediencia
que los sacrificios. ¿Sí? Debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, vemos en Samuel lo que no vimos en Saúl. ¿Sí? Samuel es ejemplo de una persona recta, de una persona correcta, de una persona que está enfocada, que su corazón es para Dios. Y Saúl es el ejemplo de la persona que dice Santiago, que va de aquí para allá en sus pensamientos, se deja guiar por circunstancias y tiene un corazón dividido, un corazón que está entre quiero hacer lo que yo quiera y Dios me dice esto, pero no sé si es la voluntad de Dios. Está tibio. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor para los tibios? Que los vomitará de su boca. ¿Sí? Entonces, en esta mañana vemos que nuestro corazón no puede estar dividido. Debe tener un solo sentido. Si nuestro corazón no sabe a quién verdaderamente sirve, va a estar dudando entre varios pensamientos. Que si lo hago, que si no lo hago. Pero si usted tiene claridad de quién es Jesús para su vida, usted va a entender qué es lo que tiene que hacer. Usted va a ser obediente. Usted no va a irse corriendo a hacer cosas que no le corresponden o no le tocan. Usted va a estar enfocado haciendo sus disciplinas espirituales. Lo primero que yo creo que como cristianos debemos hacer es ejercitar más la oración. Porque mire que Saúl tuvo miedo porque no escuchaba la voz de Dios. Y en la oración es donde yo escucho la voz de Dios. En la oración, en la palabra. En la palabra, cuando yo empiezo a meditar, cuando yo empiezo a hacer un devocional diario, empiezo a escudriñar, empiezo a leer, empiezo a enseñar, el Señor va hablando a través de la palabra y va hablando a mi vida, a mis circunstancias, a mis decisiones. El Señor lo va haciendo. Entonces, como cristianos, como creyentes, una de las disciplinas que debemos más ejercitar es la oración, la palabra. Debemos estar en oración, constantes en la oración. Debemos estar buscando al Señor diariamente. ¿Para qué? Para afinar nuestro oído y poder escuchar a Dios y no sentirnos solos como se sintió Saúl, sino que todo lo contrario, hasta podamos ser como Samuel, que puede ungir a otros, puede dar consejo, puede llegar a aquellos, puede levantar reyes. ¿Sí es la diferencia entre Saúl y Samuel? Samuel sí tenía claro cuál era la voluntad de Dios para su vida, a pesar de que le hizo dejar su trono, ¿sí? Porque ser juez era como un trono, pero él lo dejó. Dijo, no, pues si hasta aquí me llegó mi trabajo, pues Señor, si tú me dices eso, yo me bajo de acá y dejo, y más bien le enseñó a Saúl. Y quiso tanto a Saúl y lo crió y lo llevó, que dice la palabra que lloraba cuando estaba ungiendo a David, porque se sentía mal con Saúl. Entonces, si nosotros tenemos claridad de quién es Dios para nuestras vidas, el Señor mismo nos va a direccionar. Si no tenemos claridad, vamos a estar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, cabildando entre pensamientos y entre cosas de nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y espero que apliquemos esta palabra. Dice la palabra, ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Eso también está ahí más adelante en Santiago. Mire, es más, los voy a retar. Estas semanas, no sé por qué, pero ha sido muy extraño, nos hemos estado guiando mucho de Santiago. Entonces, póngase desde el día de mañana, vamos a leer Santiago. Santiago, no solamente Santiago es para Santiago 1, verso 2, que está escrito que tenga gozo.
Gozo usted lo obtiene si usted se pone a leer la palabra completa, ¿sí? Y ahí Santiago nos desafía a hacer cosas, nos desafía a cambiar nuestra mente, nos desafía a cambiar nuestro pensamiento, nos afirma, ¿sí? Entonces voy a dejarles a ustedes como tarea que leamos Santiago, que leamos todos juntos como Iglesia Santiago. Vamos a leer de hoy en 8 días, vamos a leer Santiago, ¿listo? ¿Por qué me miran y no dicen sí? Amén. No dicen amén, no dicen nada, me miran así como que yo sigo hablando como que ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Amén. ¿Quedamos en eso? Amén. Vamos a leer Santiago, vamos a Amén. leer la Biblia, a cogerla, a leer Santiago, despacito, medite en lo que dice, escriba, si usted tiene preguntas, escriba en un cuadernito y diga, Señor, ¿por qué me dices esto? ¿Tienes algo que hablarme hoy? Escríbale. Si tiene dudas, dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, escríbalo. Y después más adelante viene aquí y me dice, pastor, es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted qué opina de eso? Mira, hay algo que me gustó mucho de unas hermanas de aquí de la congregación, no las voy a delatar, pero estas hermanas me contaban que ellas, cuando salen de acá, empiezan a hablar de la palabra y debaten sobre ella y dicen, no, si escuchó lo que dijo el pastor, debe hacer, y tratan de hacer ese esfuerzo de memorizar. Y me parece muy bonito porque eso es lo que empieza a generar el crecimiento espiritual, ¿sí? Eso, los hechos. ¿Se acuerdan cuando leímos el libro de los hechos? Que yo les decía, lo bueno del evangelio es que son hechos, no que me contaron, me dijeron. No, son hechos, cosas que se hacen. Y ese es el evangelio, toca vivenciar. O sea, toca de mí. Yo puedo quedarme aquí toda la mañana contándole cosas que me han pasado extraordinarias con el Señor. Y son hechos en mi vida, lo que ha hecho el Señor en mi vida, me ha cambiado, me ha transformado. Yo no puedo vivir en un cuento de hadas que, ay, tan bonito el evangelio, pero que nunca me pase nada. Que no ver o escuchar la voz de Dios, no ver que mi vida ha cambiado, no ver que mi familia ha cambiado, no ver que mis circunstancias han cambiado. No, eso no puede pasar. El evangelio son hechos. Y uno de los hechos que tenemos que hacer es leer el libro de Santiago. Léalo. Pero yo no sé, eso no lo tenía preparado yo. Pero si el Señor nos está diciendo que lo leamos es porque quiere hacer algo en este libro o quiere hablarle a alguien, no sé. Escuche la voz de Dios, como Samuel. No se quede solo porque a veces leemos y no entendemos nada. Yo sé, eso me pasaba al principio. Yo no entendía nada, pero yo seguía insistiendo. Y una de las cosas y consejos que les doy es escriba, pregúntele, pelee con la Biblia. Y el Señor le va a responder, porque el Señor no se queda callado. El Señor le va a decir, es por esto, esto y esto. Y va a afirmar su fe. No podemos seguir con los mismos problemas, las mismas situaciones, mis hermanos. Y así mismo tenemos que sentarnos con nuestros hijos y cogerlos a ver. Leamos la palabra, que no quiero leer la palabra. No, aquí no es una democracia, que es una teocracia. Entonces se sienta y leemos la palabra de Dios. Tenemos que hacer eso, cogerlos, reunirnos en nuestros hogares, con nuestras familias, poner alabanza en nuestras casas, adoración, y no tanto reggaetón, tanta música que suena, que hace bulla. Y ponernos a orar también como familia, que no me gusta orar, a mí tampoco, pero oremos.
Y el Señor responderá, mis hermanos. Amén. A veces es esa tibieza, esa duda, esa como que sí, como que no, como las olas del mar, lo que no nos hace ir enfocados, y por eso es que no vienen las bendiciones. Porque no tenemos un enfoque, porque no somos radicales, porque no matamos al rey Agag, porque no matamos el gordito que me da alimento, porque no dejamos eso atrás, ese pecado. Es por eso. Yo sé que es una lucha, pero lúchela, no se rinda, siga, párese firme en la roca. Usted no está con cualquier Dios, usted no está con los dioses baales que no responden, las estatuas esas que no hablan. Usted está con el Dios Todopoderoso, que sí le habla, que está vivo. Dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y sus enemigos caerán en las manos de un Dios vivo. Amén. Vamos a orar.